Bueno, buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre la liquefacción de suelos y como siempre hay un cuestionario en Moodle que está abierto a partir de ahora y durante 2 horas más o menos. Entonces, el, em, o sea que voy a empezar con una pequeña introducción describiendo un poco el fenómeno de la liquefacción de suelos. Y luego vamos a ver, por un lado, cómo podemos identificar zonas susceptibles de sufrir liquefacción, que eso normalmente es un conjunto de varios factores. Por un lado está el tipo de suelo, por otro lado está el nivel freático y también depende de la carga que actúa. Y entonces, si combinamos varios tipos de mapas, pues podemos generar lo que sería un mapa de peligrosidad de liquefacción. Es decir, por ejemplo, todos habéis visto mapas de peligrosidad sísmica y en combinación con un mapa de suelos susceptibles de liquefacción, pues si combinamos ambos mapas, pues podemos generar un mapa de riesgo, ¿no? Pues entonces después voy a describir un poco el fenómeno de liquefacción, aunque no existe, digamos, solamente un tipo de liquefacción. Hoy en día se utiliza la palabra liquefacción para hacer referencia a varios fenómenos diferentes. Y vamos a ver, por un lado, lo que se llama liquefacción estática o liquefacción de flujo. Como indica el propio nombre, no hace falta que actúen cargas dinámicas para iniciar la liquefacción de flujo. Por otro lado, también se puede iniciar por cargas dinámicas y después tenemos otros fenómenos como liquefacción cíclica o movilidad cíclica. Y todo esto se mete, vamos a decir, en un mismo cajón, se llama liquefacción, pero son comportamientos diferentes. Y el tema de liquefacción no es una cosa que está totalmente estudiado, es decir, con cada terremoto se obtienen nuevos datos y de vez en cuando nos llevamos una sorpresa, porque ahí se observa liquefacción de suelos en una zona que a priori no se esperaba, ¿no? Es decir, se aprende todavía más. Luego veremos también que algunos investigadores han dedicado prácticamente toda su carrera universitaria o toda su carrera académica a estudiar este fenómeno. Es decir, hay publicaciones de los años 70 y la misma persona tiene publicaciones de 2010. Entonces es un fenómeno complejo y como siempre en el suelo, pues muchas veces tenemos que plantear muchas hipótesis porque no tenemos datos, es decir, no tenemos instrumentado el suelo. Y entonces lo que al final ocurrió en el suelo, pues de alguna forma tenemos que, digamos, buscar una explicación física, pero sin tener todos los datos. Em, si hemos detectado o identificado zonas donde probablemente se pueda generar liquefacción, pues entonces habrá que estudiar las consecuencias y en función de las consecuencias tomar medidas, en el sentido de que si las consecuencias son inaceptables, pues deberíamos mejorar la condición del suelo, porque sobre el terremoto no podemos actuar, pero lo que sí podemos hacer es mejorar, digamos, la capacidad resistente del suelo. Y entonces, la actuación que se suele llevar a cabo es, pues, mediante diferentes métodos, mejorar la capacidad portante del suelo y luego veremos algunos de ellos. Y al final vamos a ver algunos daños observados y estos daños son normalmente, por un lado, llamativos, por otro lado, pues causan
daños, digamos, económicos muy, muy graves. Es decir, y podemos decir que en algunos casos son daños irreparables, es decir, lo único que queda es demoler la casa y digamos, no está claro si el mejor sitio para construir una nueva es precisamente en ese emplazamiento. Entonces, antes vamos a empezar aquí con una pequeña introducción. Como dije antes, pues hay diferentes fenómenos o diferentes tipos de liquefacción. Por un lado, la liquefacción no solamente se puede producir por cargas dinámicas, es decir, también es posible que cargas estáticas inicien el proceso de liquefacción. Pues, y como se indica aquí, si se produce por cargas permanentes, se habla de liquefacción estática o de flujo. Y precisamente porque el incremento de estas cargas inicia el proceso. Luego veremos que la liquefacción de flujo pues, se inicia por, digamos, pasar por un periodo de instabilidad y, pues, como se indica aquí, a partir de una tensión máxima alcanzada, pues entonces entramos en la curva de comportamiento, la ley de comportamiento del suelo. Estamos entrando en la fase que en inglés se llama Strain Softening Behavior, es decir, si se incrementan las deformaciones de cortante, la rigidez disminuye. O sea que normalmente tenemos todo lo contrario, ¿no? Si aumentan las deformaciones, las tensiones aumentan y la pendiente, que es el módulo de Young, ¿no? Es positivo. Aquí estamos hablando de un comportamiento en que aumentando las deformaciones, pues la tensión disminuye. Luego veremos esto en una gráfica para explicarlo mejor. Entonces, si pasamos por este punto crítico donde cambiamos de un tipo de comportamiento a otro, pues entonces la liquidación de flujo comienza y como es un proceso o un estado inestable, pues el proceso continúa hasta pues recuperar de nuevo un equilibrio, la resistencia del suelo. Pues si en vez de tener cargas estáticas tenemos cargas dinámicas, por ejemplo, debido a terremotos, pues entonces hay diferentes fenómenos que se pueden producir y luego veremos digamos, cómo se distingue entre la movilidad cíclica y la liquefacción cíclica. Em, como he dicho antes, la liquefacción puede causar daños muy considerables y para mejorar la situación, lo único que podemos hacer es mejorar las condiciones del suelo, es decir, la capacidad portante. El proceso en sí es bastante complejo y en general, como consecuencias de la liquefacción, podemos aportar aquí pérdida de capacidad portante, subsidencia de centros diferenciales y desplazamiento lateral. Este desplazamiento lateral, pues hay que pensar en que partes de la capa superficial del suelo pues se separan, es decir, aparecen grietas en la capa superficial, en superficie. Y a veces la gente, pues después de un terremoto, pues para sacarse la foto, se mete en esas grietas, porque, bueno, queda ahí la foto, ¿no? de una persona en una grieta de tierra. Obviamente eso también tiene peligro, pero bueno, eso es lo que se ve muchas veces en el telediario. Pero bueno, entonces estas grietas, el desplazamiento lateral, la traducción al inglés es el lateral spreading, y luego veremos imágenes el aspecto de este tipo de consecuencias. Pues si hemos identificado una zona susceptible a sufrir esa liquefacción, pues si queremos mejorar la situación, lo que podemos hacer es adelantarnos al terremoto, en el sentido de que nosotros vamos a ser los que aumentan las cargas tanto para provocar la liquefacción del suelo, porque la liquefacción también conlleva un cambio de volumen del suelo y el suelo que tenemos después es mejor de cara a la liquefacción que el suelo que tuvimos antes. Es decir, a veces se provoca la liquefacción para mejorar la condición del suelo.
Pues lo que tienen en común todos los tipos de liquefacción son el tipo de suelo que es susceptible, y estos son suelos jóvenes. Es decir, estamos hablando de incluso de una edad de menos de 500 años, que 500 años para suelos vamos a decir, es muy joven. Em, Luego veremos hojas de evaluación, hojas de campo, donde se aprecia la importancia de esa juventud. Es decir, el mismo suelo, pero de una edad mucho más antigua, pues no es tan susceptible de sufrir liquefacción. Después, lo que necesitamos son suelos arenosos, de baja o ninguna plasticidad. Desde luego, suelos no cementados. Pueden ser, por ejemplo, arenas de sílice, y una historia tensional que se corresponde a un suelo normalmente consolidado. Este tipo de suelo, ¿dónde lo encontramos muchas veces? Pues cerca de costas. Es decir, son sedimentos y también cerca de ríos. Es decir, no solamente en la costa, sino también en el interior del país podemos perfectamente encontrar ese tipo de suelo. Y como dije en la introducción, si combinamos un mapa de peligrosidad sísmica con otro mapa de suelos de ese tipo, pues ya podemos identificar pues, zonas de riesgo, es decir, donde deberíamos echar un vistazo, porque lo más probable es que ya en el pasado eh, hubo algún, digamos, indicio de ese tipo de proceso, es decir, que en el pasado, en algún terremoto anterior, ya se produjo la liquefacción del suelo. Aquí tenemos hojas de campo, al que hice referencia antes, que estas hojas fueron desarrolladas por Young and Perkins, y aquí, si os fijáis, por un lado tenemos aquí varias columnas, y las 4 últimas columnas, la diferencia está en la edad, ¿no? Es decir, aquí tenemos menos de 500 años, después tenemos el Holoceno, Pleistoceno y Prepleistoceno. En estas cuatro columnas aparecen aquí calificaciones como muy alta, alta, moderado y bajo. Y se refieren a la probabilidad de un suelo no cohesivo, saturado, sufre liquefacción. Si nos fijamos aquí en la primera entrada, en la primera fila, primero tenemos aquí, digamos, zonas en el interior del país, continental deposits, river channel. Si os fijáis, si vamos de suelos más antiguos a suelos más jóvenes, pasamos por casi todas las etapas. Very low, low, high, very high. Es decir, lo único que nos hemos saltado es moderate, ¿no? Es decir, la calificación moderate, pero eso significa que dependiendo de la edad, aquí veis la importancia de la edad. En general, encontramos en la última columna solamente la calificación very low, es decir, la probabilidad es muy, muy baja. Es decir, si tenemos zonas con suelos digamos, estas edades, pues a priori no nos tenemos que preocupar. La cosa cambia drásticamente si vamos a suelos más jóvenes, y en particular suelos aquí, como se indica, con edades menores de 500 años. Algo parecido pasa en zonas cerca de costa. Ahí tenemos también la misma tendencia, es decir, suelos aquí del prepleistoceno tienen probabilidades muy, muy bajas. A cambio, suelos más jóvenes tienen hasta probabilidades muy altas. Pero aquí, si os fijáis, alta, 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 moderado, alta, o sea que si tenemos un suelo muy joven, pues eso es muy, muy importante para identificar zonas de posible peligro. Y por último, aquí tenemos artificial, es decir, lo que hemos hecho nosotros, los seres humanos, ¿no? A veces nosotros mismos generamos los problemas, y fijaros que aquí pasamos de low, de baja, a muy alta. La única diferencia es
el estado de compactación. Es decir, si tenemos algunos rellenos y estos rellenos no están bien compactados, entonces ahí nosotros mismos generamos una zona susceptible de liquefacción. Por eso un aspecto importantísimo, pues en esas zonas, compactar bien digamos, las obras o las obras de tierra para no generar nosotros mismos ahí una zona de posible peligro. Esto también se puede reducir a un formato, digamos, más pequeño, más corto. Y aquí vemos donde se asocia directamente el tipo de suelo, suelo de tipo, digamos, del rango A, donde tenemos sedimentos fluviales actuales y antiguos, con una liquefacción probable. Y después tenemos otros tipos de suelos y otras zonas donde pasa la probabilidad de licuación posible a licuación improbable. Y aquí, por supuesto, aparece el dato de la edad del depósito, es decir, aquí los 500 años, Holoceno, Pleistoceno, y como veis, la tendencia es exactamente la misma que de la hoja elaborada por Young y Perkins. Es decir, en la última columna tenemos todo baja y aquí en la primera tenemos muy alta, 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 muy alta, ¿no? Y aquí al final, otra vez, rellenos artificiales poco compactos, pues muy alta. Es decir, nosotros a veces generamos el problema. Pues, es decir, el tipo de suelo es importantísimo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo de un mapa de peligrosidad de liquefacción. Este ejemplo es de un municipio en Chile. Aquí tenemos el municipio de Lota y en la leyenda podéis ver otros factores que influyen mucho en la susceptibilidad de sufrir aquí la liquefacción. Pues aquí vamos a decir, en naranja o rojo, pues terrenos altamente susceptibles de experimentar liquefacción corresponden a suelos formados por sedimentos no consolidados de baja compactación y alto contenido de agua. Luego veremos por qué el agua juega también un papel tan importante. Otro aspecto aquí importantísimo es el nivel freático, muy somero, ubicado entre la superficie y los 5 metros de profundidad. Es decir, lo que estamos buscando son suelos jóvenes y no cualquier suelo, suelos no cohesivos, jóvenes y un nivel freático a poca profundidad, ¿no? Como en este caso entre la superficie y los 5 metros. Y en esas zonas, pues en ese municipio, como ves, hay zonas importantes que corresponden a esta descripción. Y esto para, digamos, imaginaros un plan de protección civil, eso es importante, ¿no? Para estimar en un futuro sismo fuerte dónde se va a provocar o dónde se va a generar la liquefacción, porque imaginaros si tenéis que pensar en cómo organizar la ayuda después del terremoto. Pues a priori, en todas esas zonas, que las zonas rojas e incluso la zona naranja aquí, yo quitaría todas las calles del mapa. Es decir, para organizar la ayuda a los supervivientes, lo que no puedes hacer es pensar que si tienes digamos, un sitio de bomberos por aquí, simplemente voy a pasar por aquí para ayudar a personas que viven aquí, porque esa zona después del terremoto está, digamos, en unas condiciones que no se pueden pasar. Y eso es importantísimo para la planificación de un plan de emergencia, ¿no? Cómo actuar después del terremoto. Pues
seguimos un poco más con la descripción del proceso de liquefacción y empezamos por la liquefacción de flujo, es decir, lo que se describió en la introducción de manera somera. Entonces, como se indica aquí, la liquefacción de flujo se puede iniciar por el proceso estático o cíclico. Aquí en la parte inferior derecha tenemos unas curvas. En la abscisa tenemos la deformación de corte y en la ordenada tenemos la tensión de corte. La tensión tau ST es el nivel de tensión cortante estática, es decir, tensiones que generan pues, las propias cargas permanentes, ¿no?, por el efecto de la gravedad. Y si estamos hablando de liquefacción de flujo, un indicio clarísimo o muy importante es la relación entre el nivel tensional que generan las cargas estáticas y la resistencia de corte residual no drenada, SUS. Es decir, aquí en la gráfica vemos claramente que este nivel, el tau ST, es mayor que la resistencia de corte residual no drenada. Debido a esa relación, es decir, que las cargas estáticas son mayores que la resistencia de corte residual no drenada, se puede producir un estado inestable de equilibrio. Este estado inestable de equilibrio, pues, se puede provocar por dos tipos de carga. Por un lado, por una carga monótona, es decir, si aquí aumentamos las cargas monóticamente, en algún momento llegamos a un punto en que una deformación adicional, digamos, el suelo no es capaz de resistir con tensiones más altas, sino todo lo contrario. Como vemos aquí, la pendiente cambia de signo. Es decir, aquí en la zona ascendente tenemos, vamos a decir, un comportamiento normal, ¿no? Imaginaros el diagrama de formación-tensión de un acero, pues tiene este aspecto, ¿no? Aumenta la deformación, aumenta la tensión. Aquí hemos llegado a un punto en que, aumentando la deformación, lo que se provoca en el suelo es que no puedo coger más tensión, sino todo lo contrario. Entonces, esto es el peligro y os podéis imaginar un ensayo en laboratorio con una carga aplicada y el control del ensayo es por carga, no es por desplazamiento. Es decir, lo que voy aumentando es la carga poco a poco. En el momento en que yo llego a este punto de carga, pues se inicia la inestabilidad, porque aquí la pendiente es horizontal. ¿Qué significa una pendiente horizontal para el módulo de Young? Es decir, si en un diagrama de tensión de formación, ¿qué significa? ¿Dónde está el módulo de Young? Es decir, si yo tengo tensión aquí en la ordenada y deformación en la abscisa, pues, ¿cómo puedo calcular el módulo de Young? ¿Qué unidades tiene el módulo de Young? Unidades de tensión. Entonces, el módulo de Young es simplemente la pendiente, la curva. Es decir, si yo divido un incremento de tensión por un incremento de deformación, tengo el módulo de Young. Aquí, en este caso, estamos con deformaciones de corte, es decir, no es un módulo de Young, sino sería un módulo de corte, ¿no? El tema está en que si yo divido una diferencia positiva por un incremento de deformación positivo, me sale un módulo de corte positivo. Pero si estoy aquí arriba, pues el incremento de tensión es cero. Y entonces, si divido el incremento de tensión de cero por el incremento de deformación, que no es cero, pues me sale un cero para el módulo de corte.
y en este momento he perdido toda la rigidez. Y por eso se produce, también en un ensayo en laboratorio, se produce una inestabilidad, porque la carga aplicada hasta este momento ya el suelo no es capaz de aguantarla. Y entonces pasa por esta rama descendente, pero en un ensayo, pues yo no puedo quitar la carga, ¿no? Instantáneamente. Entonces la carga sigue aquí arriba, el suelo no es capaz de equilibrar esta carga y lo que tenemos es un equilibrio dinámico, porque el equilibrio estático ya es imposible. Entonces, si pasamos por debajo de las cargas permanentes que tenemos siempre, pues entonces tenemos un problema serio porque hemos entrado en una fase de comportamiento donde el suelo no es capaz de equilibrar esa tensión y es más, si aumenta la deformación, la resistencia del suelo baja hasta llegar a la resistencia de corte residual no drenada y eso significa que tenemos unas cargas permanentes actuando que son mayores que la resistencia. Y entonces solo queda el equilibrio dinámico, es decir, eso se va a mover. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pues eso depende de las condiciones de contorno en el sentido de que si normalmente tenemos unas capas donde se produce la liquefacción, pero estas capas tienen digamos, extensión finita. Incluso podemos tener en los lados pues capas de un suelo un poco mejor que aportan, digamos, rigidez y entonces el flujo pues digamos, se produce en ciertos cauces, es decir, en ciertas direcciones, porque el suelo alrededor, digamos, impone estas direcciones del flujo. Si tenemos y eso es una deformación contenida, ¿no? Si tenemos un flujo no contenido, es decir, toda la capa, pues se va a mover en todas las direcciones. Cuando termina este proceso, pues el proceso termina en el momento en que el suelo tenga otra vez una resistencia mayor que esas cargas gravitatorias. Y eso pasa por el disipar la presión de poro excesiva. Porque con cualquier fenómeno de liquefacción, un aspecto importantísimo es que el suelo pierde resistencia por el aumento de la presión de poros. Es decir, recordar el principio de Terzaghi, tenemos tensiones totales, tenemos la presión de poro y tenemos tensiones efectivas. Para establecer un equilibrio, ¿qué tipo de tensiones solemos utilizar? ¿Las totales o las efectivas? Sí, para cuestiones de equilibrio, por ejemplo, si tenéis que calcular la distribución de tensiones en una capa de suelo o en un perfil de suelo, esto es simplemente mirar a qué profundidad, pues cuánto pesa todo lo que tengo encima, ¿no? Y eso significa que ahí entra todo, es decir, el peso del agua y el peso del suelo, de todo. Es decir, para cuestiones de equilibrio, tensiones totales, pero para cuestiones de comportamiento y sobre todo deformaciones, pues ahí las tensiones efectivas, ¿no? ¿Qué pasa si las tensiones totales son las mismas, pero la presión de poro aumenta? ¿Qué pasa con las tensiones efectivas? Se reducen, sí. Sí, y esto pues, llega a un punto en que pues, la resistencia se pierde por total, entonces en este momento lo que antes era un suelo se convierte en un fluido. Pues
Entonces, recordad para la liquefacción de flujo que es importantísimo que las cargas permanentes sean mayores que la resistencia de corte residual no drenada. Es decir, eso distingue la liquefacción de flujo de otros tipos de liquefacción. Y otro aspecto aquí, el fallo se produce, pero antes como que no existen indicios, porque las deformaciones en este punto aquí, las deformaciones son todavía pequeñas. Es decir, es un fallo trampa, ¿no? Porque no avisa. Es decir, estas deformaciones aquí no te llaman la atención y llegado al punto ya se produce la inestabilidad y aquí ya empieza el desastre, ¿no? Es decir, esto es un tipo de liquefacción que pues no avisa para nada. Esto es una imagen sacada de un vídeo de YouTube donde ahí se produce la separación, o sea que antes eso no existía, digamos, esa zona aquí. Y lo que ha ocurrido, toda esa zona, pues se ha movido para llegar. Es decir, esta grieta se ha abierto hace unos minutos. Hay un vídeo correspondiente, creo recordar que esto es de Tailandia, y donde se ve cómo se mueve aquí toda esa zona del monte y aparentemente no hubo ningún problema dinámico, o sea, ninguna carga dinámica. Esto se produce tal cual, de un momento al siguiente se empieza a mover ahí esa zona de suelo con todas las casas encima, o sea que como un bloque. Pues siguiendo un poco con la descripción del proceso de liquefacción, ya he dicho antes que por un lado tenemos que tener un cierto tipo de suelo, normalmente bastante mal graduado, es decir, luego veremos las curvas granulométricas que favorecen la liquefacción. Después necesitamos agua y mucho agua porque necesitamos un suelo saturado y las condiciones también no drenadas. Entonces, si tenemos condiciones no drenadas, ¿qué es lo que se produce si aumentamos la carga? Pues en suelos saturados, en este caso, en la situación no drenada, el agua no puede desaparecer y entonces dentro del suelo, pues se produce un cambio importante porque en el estado inicial, aquí las fuerzas de contacto entre las partículas son todavía suficientes para establecer digamos, la estabilidad. Si debido a cargas exteriores aumenta la presión de poros, entonces lo que se produce es que se pierden contactos entre partículas y eso significa al final pues que las tensiones efectivas disminuyen y lo que antes era estable, pues después es un conjunto que ha perdido bastante capacidad portante. Lo que aquí, digamos, se produce en un salto, para el terremoto hay que pensar que esto no ocurre en un solo ciclo. El aumento de la presión de poros normalmente requiere unos cuantos ciclos. Y eso también significa que la magnitud del terremoto, o mejor dicho, la magnitud de la aceleración horizontal que tenemos ahí en la zona y la duración son aspectos importantes para iniciar el proceso de la liquefacción. Entonces aquí tenemos una carrera, ¿no? Es decir, una es la velocidad del aumento de la presión de poros y digamos, debido a las condiciones no drenadas, pues el suelo no puede expulsar el agua y debido a eso, pues perdemos o se reducen las tensiones efectivas y tenemos un problema porque perdemos capacidad portante. Antes dije también que el proceso de liquefacción conlleva
un cambio de volumen. Entonces aquí vemos la situación antes, es decir, aquí tenemos los granos de arena, están poco compactados. No recordar, antes le dije que la situación del suelo con un coeficiente de suelo de 0,5, normalmente consolidado. Después tenemos el aumento de la presión de poros y entonces en este momento normalmente salen por todos los lados ahí, sale lodo y agua. Y después del terremoto, lo que ocurre es que muchas veces tenemos un suelo mejor desde el punto de vista de la liquefacción, porque se ha separado lo que son las partículas del suelo del agua y el agua está, digamos, encima del suelo y eso se manifiesta, por supuesto, en superficie, en inundaciones. Y estas inundaciones no tienen por qué empezar durante el terremoto. Es posible que estas inundaciones aparezcan después del terremoto, porque son procesos, digamos, que llevan su tiempo y lo que tenemos después es un suelo más compactado que antes. Y por eso dije que la situación ante futuros terremotos es ahora mejor, ¿no? Porque el suelo ahora tiene una densidad relativa mejor. Y como dije antes, en las zonas afectadas suelen registrarse inundaciones después del terremoto y porque la presión intersticial que juega un papel clave, pues es posible que siga después del terremoto. Por eso es posible que también las inundaciones aparezcan después del terremoto. Y para tener una idea de qué aspecto tiene la situación después del terremoto, pues aquí vemos una zona de Christchurch en Nueva Zelanda, después del terremoto de 2011. Pues si deberíamos calificar ese barrio, ¿vosotros qué pensáis? ¿Ahí vive gente pobre, gente rica, por los coches que están aparcados ahí? Pues no parece mala zona, ¿no? O sea que para vivir, aparentemente la gente tiene espacio y cada uno tiene ahí un poco de jardincito, tiene unos chalés que parecen bastante majos. Y aquí tenemos la situación después del terremoto. Y esto antes era una calle normal. Y después del terremoto tenemos ahí una mezcla de lodo y agua. Y como veis, algunos coches, este coche rojo, pues parece que hasta que se ha hundido un poco, ¿no? En otras fotos, aquí vemos también ahora, pues tenemos aquí algo como pequeños pantanos, ¿no? Aquí es decir, después del terremoto se queda ahí unos centímetros de agua que ha expulsado el suelo hacia arriba y por eso dije antes el tema de la evacuación y el acceso a zonas, pues hay que tener en cuenta, ¿no? Que la situación antes del terremoto no es la misma que después. Es decir, si tú quieres pasar por aquí con un coche, pues mucha suerte, ¿no? Pues aquí tenemos casos extremos de qué pasa si se pierde la capacidad portante de un suelo. Pues, o sea que esta zona aquí, pues, lo que antes era una calle, pues durante el terremoto o poco después se ha convertido en algo parecido a un flan y este flan pues no es capaz de aguantar el peso propio del coche y el coche se hunde ahí. Y lo malo es que después el suelo recupera la resistencia y tú sales de la casa y encuentras a tu coche así. Y entonces toca coger pala y pica y quitar el suelo para sacar el coche. No, este ha tenido un poco más de suerte, solamente aquí vemos que se ha hundido una zona, pero claro, estas son situaciones y dice, pues como veis aquí, esto aparentemente es
ha sido una calle normal, ¿no? Y aquí también se ve una casa que aparentemente tiene bastante jardín, es decir, una zona buena, pero eso es lo que pasa y la gente en Nueva Zelanda tiene mucha experiencia en terremotos. Es decir, saben muy bien qué es lo que puede ocurrir y tienen una normativa muy avanzada, pero aún así ocurren estas cosas, ¿no? Aquí vemos imágenes tomadas después de un terremoto en Turquía en el 2011. Lo que vemos aquí, esto es como arena fina que ha encontrado un camino para salir a superficie. Es decir, en este caso la capa que ha sufrido liquefacción no ha sido la capa superficial, sino una capa, digamos, inferior. Y en este momento esta capa se ha convertido en algo parecido a un fluido baja presión, y este fluido ha buscado, digamos, la zona más débil de la capa superior para salir a la superficie y ha hecho un agujero en la capa superior y aquí vemos el resultado. En superficie tenemos una acumulación de esa arena fina y por el aspecto, ese tipo de acumulación de arena se llaman también volcanes de arena. Y entonces hay de estos volcanes hay de todo tamaño. Tenemos tamaños de centímetros, pero también tenemos tamaños de decenas de metros. Entonces, claro, eso tampoco hace mucha gracia, ¿no? Si después del terremoto tienes aquí toda esta arena que antes estuvo a varios metros de profundidad, lo tienes ahí en superficie. Entonces, eso ya es un indicio que lo que estaba a cierta profundidad durante un terremoto puede salir a superficie, ¿no? Por el cambio de resistencia del suelo. Aquí, después del mismo terremoto, vemos grietas que se han formado en el terreno, en capas que han sufrido ahí la liquefacción. Y lo que dije antes de la foto, pues aquí muchas veces la gente se mete ahí justo en la grieta para sacar la foto. Pues, pero claro, no es muy recomendable. Pero eso es un posible, digamos, efecto, ¿no? Es decir, tenemos una capa inferior que se ha convertido en un flan durante el terremoto y en la capa superior se han abierto grietas. Después, digamos, la capa inferior recupera la resistencia, la capacidad portante y después del terremoto esto se queda así. Algo parecido también podemos observar en carreteras, ¿no? En carreteras eso llama más la atención, si de vez en cuando, si de repente tienes ahí como una grieta a lo mejor de medio metro. Entonces volvemos un poco a la parte de descripción del proceso. Lo que juega un papel importante es la densidad relativa, es decir, el estado de compacidad del, del suelo. Aquí tenemos la definición, es decir, tenemos por un lado el índice de poros existente y después los valores máximos y mínimos de esa capa de suelo. En general podemos distinguir entre diferentes tipos de comportamiento de suelos. Normalmente deformaciones tangenciales provocan cambios de volumen, es decir, la dilatancia. Si tenemos un suelo denso, es decir, si las partículas están muy, muy compactadas, entonces si aumenta la deformación, aumenta el volumen, ¿no? Eso es un indicio que la forma de, digamos, acoplarse ahí las partículas, la forma es casi casi óptima y cualquier movimiento pues provoca que ese mismo suelo necesite más volumen. Esto es el caso en suelo denso. En el suelo suelto tenemos lo contrario, es decir, si lo movemos, las partículas del suelo encuentran una forma más eficiente de agruparse en el volumen y ocupan menos volumen, ¿no? Por eso el volumen disminuye si aplicamos alguna deformación
esta disminución del volumen puede tener un problema, porque si tenemos agua ahí, entonces va a aumentar la presión del agua. Eso es en el proceso de carga. En el proceso de carga la tendencia es contraria. Uno que empezó en los años 40 a investigar sobre el tema de la liquefacción fue Casagrande, el famoso Casagrande. Y lo que pasa es que en aquella época ellos no tuvieron digamos, los equipos que tenemos hoy en día en laboratorio y no pudo realizar los ensayos que realmente le hubieran gustado, ¿no?, realizar. Entonces llegó a unas conclusiones que podían explicar algunos, digamos, casos de liquefacción, pero no a todos. Y un alumno de Casagrande fue Gonzalo Castro, y el señor Castro se dedicó ahí, como 24 años más tarde, a realizar unos ensayos, porque aparentemente se quedó con, con la duda. ¿Qué pasó? Quería explicar los casos que Casagrande no pudo explicar, y realizó unos ensayos consolidados, no drenados, con 3 tipos de suelos. Los suelos tipo A, B y C. O sea, el suelo tipo A es un suelo suelto, el suelo tipo B es un suelo denso y el suelo tipo C es un suelo de densidad media. Si miramos aquí estas curvas, pues tenemos la tensión cortante, ¿no?, aquí en ordenada. Después tenemos aquí epsilon A, la deformación axial en el ensayo. Aquí tenemos la tensión normal efectiva y aquí también tenemos la deformación axial en el propio ensayo. Si tenemos un suelo, entre comillas, competente, es decir, un suelo denso, B, lo que está ocurriendo, si aplicamos una deformación axial, pues el suelo se comporta, vamos a decir, de manera noble, ¿no? La tensión sube y no hay ningún problema. Si nos miramos aquí, pues el suelo B va desde el punto de inicio directamente a esa zona de aquí arriba. Y si nos fijamos en el cambio de presión de la presión intersticial, vemos que el suelo B al comienzo aumenta un pelín, pero enseguida la presión intersticial baja. ¿Y qué significa que la tensión intersticial baja? ¿Qué significa eso para las tensiones efectivas? Aumentan, ¿no? Así que lo que queremos es un comportamiento en que si aplicamos una deformación, el volumen aumenta. Como el volumen aumenta, disminuye la tensión intersticial y entonces no tenemos ningún problema de estabilidad y de resistencia. Es decir, el suelo B, el suelo denso, es un suelo que tiene un comportamiento, entre comillas, noble, ¿no?, ante ese tipo en ese ensayo. Si vamos al otro extremo, al suelo suelto, entonces vemos que aquí, en este caso, el suelo A directamente se va del inicio a un punto donde se produce ahí la liquefacción. Y aquí vemos que al comienzo, pues aumenta la tensión, es decir, el comportamiento está bien, pero con muy poca deformación axial llegamos ya a una zona donde el comportamiento cambia y la tensión cortante, digamos, disminuye.
Esto coincide aquí con un pequeño aumento de la tensión de la presión intersticial al comienzo, y en algún momento pues vemos que este aumento de la presión intersticial causa precisamente esta degradación aquí y se produce la liquefacción. Es decir, el suelo suelto que muestra un comportamiento que bajo carga disminuye el volumen, pues es lo que no queremos tener. Es decir, la densidad relativa influye mucho en el comportamiento de cara a la liquefacción. Entonces, si el grado de compactación es tan importante, pues lo lógico es pensar que cómo podemos distinguir entre pues, un suelo que es lo suficientemente denso para no causar problemas, ¿no? En cuanto a liquefacción. Pues para eso se estableció aquí la relación entre el índice de poros y la tensión media efectiva de consolidación, y esta línea recta aquí, SSL, Steady State Line, se supone que, digamos, presenta una frontera entre el suelo con comportamiento contractivo, es decir, donde el volumen disminuye, y aquí tenemos el suelo dilatante, es decir, donde el volumen aumenta bajo carga. Es decir, si estamos aquí, tenemos un suelo no susceptible, y si estamos en el otro lado de esa línea, pues entonces sí. Entonces, aparte del suelo suelto y el suelo denso, también podemos tener una condición intermedia, ¿no? El suelo de densidad media. Y el suelo de densidad media muestra varios comportamientos realmente, como vemos aquí en las curvas. Pues al comienzo se comporta como los otros dos, es decir, hasta una deformación axial pequeñita, suben las tensiones, después pasa por una zona de inestabilidad, es decir, una degradación importante, pero después se recupera. Es decir, este tipo de comportamiento Castro lo ha llamado liquefacción limitada, para decirlo, para distinguirlo de alguna forma de la liquefacción, entre comillas, pura y dura del suelo suelto. Y este cambio de comportamiento también lo vemos aquí en el otro diagrama, donde el suelo primero va en el sentido del suelo suelto, pero en algún momento aquí tenemos un punto de inflexión y vuelve en el otro sentido. Es decir, esto es la liquefacción limitada y el punto C. Es decir, empieza aquí, va en ese sentido y luego cambia de dirección y va para allá. Por eso el comportamiento es bastante complejo, y como habéis visto hasta ahora, pues, ¿qué cosas influyen? Pues influye el nivel freático, influye el tipo de suelo, influye la edad del suelo, el nivel de carga, e incluso el número de ciclos, lo veremos ahora. Y por eso es importante, sobre todo, no crear nosotros mismos problemas, ¿no? Es decir, me refiero a obras de tierra. Si no compactamos bien las capas, pues nosotros mismos generamos un problema serio. Seguimos aquí ahora para ver otros tipos de liquefacción. Entonces, tenemos aquí el caso de un suelo contractivo, es decir, un suelo suelto, pero en este caso, fijaros que la tensión de las cargas permanentes es inferior a la resistencia de corte residual no drenada. Es decir, en este caso aquí, tau ST es inferior que SUS. Recordar que en el caso de la liquefacción de flujo, esto era al revés. Pues si aplicamos aquí una carga monótona, alcanzamos también un máximo y después pasamos por aquí
pero ahora no tenemos el problema de antes en el sentido de que las cargas permanentes son más bajas que la resistencia, entre comillas, residual del suelo. Es decir, en ningún momento se produce una inestabilidad. Entonces, lo que se produce aquí, si tenemos, digamos, si tenemos en vez de unas cargas no tan crecientes, tenemos cargas cíclicas, podemos pasar digamos, aumentando aquí las deformaciones, llegamos a la misma zona del nivel de deformaciones de corte. Y en este caso lo que se producen es, con cada ciclo de carga, se producen deformaciones. Como la rigidez disminuye, las deformaciones son cada vez más grandes, ¿no? Y en este caso hablamos de un caso de movilidad cíclica. Es decir, si os fijáis aquí, al comienzo, pues el aumento de deformación no es muy grande, pero si nos acercamos a la zona aquí, con cada ciclo se generan deformaciones más grandes, pero no se produce la situación de inestabilidad, ¿no? Esa es una diferencia importante en comparación con la liquefacción de flujo. Y ahora tenemos otro suelo, el suelo dilatante, es decir, un suelo denso, y las cargas permanentes están por debajo de la resistencia de corte residual no drenada, es decir, otra vez aquí las cargas permanentes están por debajo de la resistencia residual. Y en este caso, pues el comportamiento es bastante noble. Si tenemos cargas cíclicas, pues con cada ciclo de carga aumentan las deformaciones. Si las deformaciones aumentan, vemos que el mismo aumento de tensión produce más deformación, es decir, la rigidez ha disminuido. Pero como los niveles de tensión están por debajo de SUS, no se produce una situación de inestabilidad y ya depende si aquí podemos llegar con las cargas dinámicas en combinación con las cargas estáticas. En algunos casos podemos tener la inversión de tensiones, es decir, la tensión de corte efectiva puede ser nula durante cortos periodos de tiempo. En este caso hablamos de liquefacción cíclica y si tenemos este caso de liquefacción cíclica, entonces las deformaciones son considerables. Si no llegamos a la inversión de tensiones, pues entonces hablamos de movilidad cíclica. Entonces, ahora hemos visto liquefacción de flujo o estática, después movilidad cíclica y ahora tenemos movilidad cíclica o liquefacción cíclica en función de si hay inversión de tensiones o no. Y por eso en la introducción dije que pues, hoy se utiliza la palabra liquefacción para describir muchas cosas diferentes. Y incluso hay algunos investigadores que, digamos, están a favor de cambiar toda esa nomenclatura. El problema es que toda la literatura y todo lo está escrito, todo el mundo utiliza la palabra liquefacción, pero a lo mejor sería mejor definir varios fenómenos y darles diferentes nombres. Entonces, para añadir un poco de variables de entrada al problema, vemos aquí dos ensayos que ha realizado Ishihara, un japonés, en 1985. La diferencia entre los ensayos era la densidad relativa de los suelos. En un caso ha utilizado un suelo con una densidad relativa bastante baja. Esta muestra de suelo, se ha sometido a cargas cíclicas en laboratorio y lo que vemos es aquí la evolución en el tiempo de las presiones intersticiales, ¿no? en comparación con la tensión aplicada. Y lo que vemos es que al comienzo pues no tenemos presión intersticial. Con cada ciclo
que se aplica a la muestra, pues aumenta la presión intersticial. En algún momento, pues llegamos a la situación en la que las tensiones efectivas básicamente son nulas y vemos la consecuencia que la deformación aumenta muchísimo y hasta tal punto de que aquí se acaba el ensayo. Es decir, si tenemos una densidad relativa baja, pues a priori el suelo es susceptible de sufrir aquí liquefacción, pero en esa misma gráfica veis un aspecto importante. ¿Cuándo se produce la liquefacción? No se produce después del primer ciclo, ni después del segundo, ni después del tercero, ni del cuarto. Es decir, hacen falta unos cuantos ciclos para provocar la liquefacción. Si traducimos esto a un terremoto, ¿qué significa eso? Necesitamos un terremoto que provoca unos cuantos ciclos. Es decir, un golpe seco, entre comillas, es decir, un terremoto que de corta duración, a lo mejor no va a generar suficientes ciclos para provocar este aumento de la presión intersticial. Es decir, lo que favorece la liquefacción son terremotos grandes a cierta distancia, porque entonces la duración del terremoto, cuando llegan las ondas de emplazamiento, lo que en la fuente, en la falla, era un terremoto de 20 segundos, a nosotros nos llega un terremoto de 1 minuto. Y eso, es decir, donde el número de ciclos aumenta, eso favorece este proceso. ¿Por qué digo eso? Porque Ishihara también hizo ensayos con un suelo que tenía una densidad relativa más alta, es decir, un suelo más denso. Y entonces, ¿cuál es el comportamiento? Pues al comienzo vemos que la tensión, la presión intersticial sube, pero hay una diferencia importante. Aquí seguimos aplicando cargas y en ningún momento llegamos a tener tensiones efectivas nulas. Vemos también que la deformación aumenta, pero no aumenta de manera exponencial ni nada de eso. Y si os fijáis, la única diferencia era aquí la densidad relativa, y la densidad relativa es otra forma de distinguir entre un suelo denso y un suelo suelto, ¿no? Y aquí tenemos un diagrama resumen, porque después de hablar de liquefacción de flujo, de movilidad cíclica, de liquefacción cíclica, es fácil perderse. Entonces, a lo mejor en un diagrama esto describe mucho mejor las diferentes posibilidades. Creo recordar que en Moodle creo que he subido también hay un informe de no sé cuántas páginas, unas cuantas, del proyecto Canlex. El informe resumen a lo mejor tiene 200 o 300 páginas, cuidado. Y entonces, aquí, en ese diagrama, pues se utilizan, por supuesto, hay descripciones en inglés, y entonces lo que he hecho es añadir en la parte izquierda las traducciones. Es decir, si se habla aquí de strain softening behavior, pues esto se refiere a la, a la disminución de las tensiones. Si aumenta la deformación, strain hardening es lo que conocemos como un comportamiento noble, es decir, aumentan las deformaciones, aumentan también las tensiones. Y al comienzo aquí se recomienda entrar con la identificación del comportamiento del material, es decir, si tenemos un comportamiento u otro comportamiento, fijaros que la liquefacción de flujo pues no solamente se puede presentar si tenemos el strain softening behavior. A cambio,
Los otros tipos de liquefacción cíclica y movilidad cíclica, se pueden presentar, pues, tanto si tenemos un suelo que tiene un comportamiento noble, como un suelo aquí que tiene un comportamiento, digamos, no tan noble. Si se produce un tipo u otro tipo, depende de si se produce la inversión de tensiones o no, y eso depende de la amplitud y la duración de la carga cíclica. Y son las dos cosas que tienen que ver con el terremoto, ¿no? La amplitud y la duración. La duración es como sinónimo por número de ciclos. En el caso de la movilidad cíclica, las deformaciones son más bien pequeñas. En el caso de la liquefacción cíclica, son grandes. Y uno de los, vamos a decir, de las peores consecuencias es que si hay una zona que durante un terremoto ha sufrido liquefacción, pues después del terremoto tenemos que volver a evaluar la situación de esa zona, porque el suelo ha cambiado y incluso aquí, bueno, lo he añadido como último comentario, debido al cambio de comportamiento, hay que reevaluar después del terremoto las zonas afectadas, es decir, incluso durante un terremoto es posible que el tipo de comportamiento del suelo cambie. Por eso la liquefacción no es digamos, un proceso sencillo. Pues ya vimos en los ensayos que hizo Castro con las curvas recuerda que la curva correspondiente al suelo de densidad media, que primero comienza así, después cambia el comportamiento, o sea que es bastante complejo. Pues, es decir, aquí tenemos una gráfica, un diagrama resumen, y aquí también veis la diferencia importante, ¿no? Para que haya liquefacción de flujo, necesitamos que las cargas permanentes o las tensiones provocadas por las cargas permanentes sean mayores que la resistencia de corte residual no drenada. Y con eso, pues, como veis aquí también, las cargas cíclicas provocan una redistribución de la presión intersticial, y es posible que debido a eso pues cambia el comportamiento del suelo. Es decir, si entramos por aquí arriba, pasamos por aquí, un suelo que tiene un comportamiento noble pasa por aquí, después pasamos por aquí con la inversión de tensiones, con consecuencia de la inversión de tensiones se produce la liquefacción cíclica. Como consecuencia se producen deformaciones grandes, y en consecuencia de las deformaciones grandes se produce una redistribución de las presiones intersticiales, y en consecuencia ahora terminamos con un suelo que ha cambiado de comportamiento. Es decir, que empezó con un comportamiento noble y termina con un comportamiento no tan noble. Sí, eso es bastante diferente a lo que vais a encontrar en Wikipedia. Si vais a Wikipedia y preguntáis o buscáis liquefacción de suelo, ahí a lo mejor hay una frase que dice que debido al aumento de la presión intersticial, pues el suelo pierde la capacidad portante y ya está. Pues no es tan sencillo. Hay bastantes más cosas. Pues si sabemos qué factores influyen en la liquefacción, entonces lo que deberíamos hacer es identificar zonas susceptibles de sufrir ese tipo de comportamiento. Y para eso podemos aplicar diferentes criterios. Entonces, el primero es el criterio geológico, es decir, nos fijamos en el tipo de suelo, la edad y dónde está el nivel freático con respecto a la superficie, si está a poca profundidad o no. Para recordar que esto se produce
en suelos saturados, ¿no? Es decir, hace falta agua. Otro criterio es un criterio que yo creo que es muy fácil de utilizar, la relación entre distancia epicentral y magnitud. Es decir, si nos fijamos en zonas que han sufrido liquefacción y reunimos esos datos, magnitud, momento del terremoto y distancia epicentral, entonces aquí tenemos en la gráfica puntos, los puntos negros. En estos puntos negros, estos son combinaciones de distancia epicentral y magnitud de terremoto, magnitud momento, donde se ha producido liquefacción. Eso es muy, muy útil, porque si alguien dice que, mira, se ha producido un terremoto de magnitud 5 y a 40 kilómetros se ha producido liquefacción, pues tú entras con esos datos aquí, magnitud momento 5, 40 kilómetros, estaba por aquí, y dice, pues no creo, no creo que haya sido liquefacción, habrá sido otra cosa. Es decir, ese tipo de gráficas son muy, muy cómodas para descartar, digamos, hipótesis. Hay algunas excepciones, ¿no? Pero normalmente esa relación ya nos indica algo importante también, que si nos alejamos más, es decir, distancias epicentrales mayores requieren magnitudes mayores. ¿Eso qué significa? Que necesitamos cierta aceleración, cierto nivel de aceleración del suelo para provocar la liquefacción. Porque fijaros, aquí la curva, ¿no? La escala en arenadas aquí es lineal y eso significa que podemos decir sobre terremotos de magnitud, momento de magnitud 4. ¿Van a provocar liquefacción? Según esa gráfica, muy improbable, ¿no? Nunca vamos a decir que no, porque la realidad es complicada, pero es muy improbable. A cambio, pues si tenemos terremotos de magnitud mayor de 5, pues ya depende de la distancia epicentral, ¿no? Donde se puede producir la liquefacción. Otro criterio es un criterio granulométrico, es decir, la distribución de las partículas. Y entonces aquí lo que se ha visto es en suelos mal graduados, es decir, si tenemos aquí pocos tamaños diferentes en la muestra, esto a priori favorece el fenómeno. Entonces, en ese diagrama tenemos tres zonas. Aquí tenemos una zona bastante amplia con las líneas discontinuas, establecido por Lee y Fitton, y las experiencias son del terremoto de Alaska. Después tenemos aquí del terremoto de Niigata en Japón, pues han establecido estas franjas aquí. Y la última es la envolvente de 19 curvas de arenas que han sufrido liquefacción en un terremoto de Japón, que son estas aquí, las exteriores. Lo que vemos son diferencias, ¿no? Es decir, no podemos decir esto es este valor y ya está. O sea que hay diferentes curvas granulométricas en las que se van produciendo liquefacción. Este rango aquí es muy, muy amplio, ¿no? Estas ya son más chiquititas, pero eso también nos puede servir para hacer una prueba. Si alguien nos indica la curva granulométrica de la zona y nos dice que se ha producido una liquefacción, o suponemos que se ha producido, pues a ver dónde está con respecto a estas curvas. Entonces, como ingenieros nos gusta hacer números, y lo más fácil, ¿no? para hacer números y comprobar
el equilibrio o si algo funciona o no es definir una carga y definir una resistencia y después comparar. Pues eso se ha intentado desde hace muchos años y, como digo aquí en la transparencia, desde los años 60 se busca esa forma, entre comillas, fácil de decir cómo puedo calcular algo, un número, con los datos de entrada que representa algo como una carga y compararlo con otro número que representa la resistencia. Entonces, la carga viene definida por lo que llaman Cyclic Stress Ratio, CSR, y esa es la relación entre el cociente entre las tensiones de corte que provoca el terremoto y esa tensión de corte en comparación con la tensión vertical efectiva. Esa tensión de corte, pues se puede calcular no solamente en superficie, se puede calcular a cualquier profundidad. Y para eso está aquí el factor RDE. Al final, como veis, aquí aparece la profundidad Z y RD es un factor que es válido para Z menor que 30 metros porque digamos, la evaluación si un sitio es susceptible o no de sufrir liquefacción se hace solamente hasta esta profundidad, porque cuando bajamos sí, cuando aumenta la profundidad del suelo, lo que aumenta también es normalmente la densidad. Y el suelo, si nos vamos a más profundidad, normalmente mejora, ¿no? Es decir, es más competente. Y por eso se produce la liquefacción normalmente solamente en capas o superficiales o a poca profundidad. Entonces, por eso este factor aquí solamente está definido hasta Z es igual a 30 metros. Es decir, con esta fórmula, la idea es calcular una tensión de corte normalizada que provoca un cierto terremoto. Como datos de entrada del terremoto tenemos la aceleración horizontal máxima y después tenemos como datos de entrada, pues aquí la profundidad y de esa tensión, de esa aceleración horizontal máxima, y se supone que con el 65% pues representamos lo que es la tensión promedia que genera ese terremoto y este valor de CSR es una representación de la carga. Entonces, aquí, como se indica en el texto, se ha intentado establecer un criterio para determinar qué combinación entre comillas, la carga y el ensayo SPT, pues da lugar a sitios donde se ha producido liquefacción. Para decir, mira, si tengo un ensayo SPT, ¿por qué se utiliza SPT? Porque eso lo tenemos en todos los sitios. Es un ensayo donde tenemos muchísimos datos que están disponibles y no hay que hacer nuevos ensayos. Sabéis que ensayos de suelos, estos son costosos, ¿no? Entonces, si es posible aprovechar datos existentes, mucho mejor. Entonces, por eso casi siempre se busca la relación con respecto al ensayo SPT. Entonces, lo que veis aquí en la curva, tenemos en las abscisas, pues N1,60, es decir, a partir del propio número, tenemos que corregir el valor para terminar el valor de N60CS. CS significa clean sand, o sea que arena limpia. En la siguiente transparencia vemos estos términos adicionales. En general, ¿qué es lo que sabemos si el número SPT es un número alto? ¿Eso qué significa para el suelo? Sí, o sea, que es preferible que sea alto, ¿no? O sea, que normalmente buscamos SPTs altos porque sabemos que es un suelo competente, que aguanta y podemos construir algo encima, ¿no? Es decir, si nos vamos aquí hacia la derecha, estamos en la zona de suelos competentes, ¿no?
A cambio, si estamos por aquí, pues SPT de 10, pues no es gran cosa, ¿no? Y lo que vemos es que, en general, para, em, para valores de SPT muy altos, aquí no aparece ningún punto rojo. Es decir, si tenemos un suelo muy competente, pues no hay problema, ¿no? El problema tenemos en suelos donde el SPT es bajo y fijaros aquí, incluso tenemos aquí valores de 5 y por ahí, ¿no? Es decir, muy bajos. En general, hay en suelos tan malos, entre comillas, incluso con cargas bajas, pues ya se producen fenómenos de liquefacción. Los puntos rojos son observaciones, es decir, esa es la realidad, eso es lo que ha ocurrido. Se ha investigado después del suceso, pues se ha determinado aquí, o se ha mirado qué valores tenía y así se ha hecho esta gráfica. Tenemos aquí dos curvas, eso también es famoso. En Estados Unidos existen ahí varios grupos que han dedicado su vida a la investigación sobre la liquefacción y entonces se pelean siempre entre ellos. Si uno saca una curva, el otro tiene que hacer algo parecido, ¿no? Pues así salen ahí dos curvas muy parecidas y el, seguimos ahora con la siguiente transparencia para eh, explicar aquí un poco todos estos términos que entran aquí. Pues fijaros que este es el valor de abscisas, es decir, eso es lo que tenemos que calcular y para eso necesitamos este que viene del propio ensayo y después tenemos varios factores de corrección en función del tipo de herramienta que hemos utilizado y, y otros factores como veis aquí. Aquí el delta N160 que hay que sumar, pues depende del porcentaje de finos y puede variar entre 0 y 7. Pues, o sea que todo esto es para calcular o para poder entrar aquí en esa gráfica, ¿no? El valor de la carga, el CSR, lo podemos calcular tal cual con estos valores de entrada. La aceleración máxima del terremoto, aceleración horizontal máxima y estas tensiones vertical total y efectiva a la profundidad donde estamos calculando. Si tenemos la definición de la carga, es decir, el cyclic stress ratio, lo que nos falta es una definición de la resistencia. Y esa definición de la resistencia se llama cyclic resistance ratio. Y el cyclic resistance ratio pues se calcula de la siguiente manera. Primero se calcula uno correspondiente a un terremoto de magnitud 7,5. En el cálculo de ese valor de resistencia entra pues el valor del SPT, ¿no? Es decir, aquí se manifiesta digamos, la ventaja de tener un suelo competente y después tenemos que modificar el cyclic resistance ratio por en la magnitud del terremoto. Es decir, si calculamos esto para una magnitud de terremoto menor que 7 o mayor o igual que 7, es un factor corrector y al final obtenemos este valor que representa una resistencia, ¿no? Y al final podemos calcular un factor de seguridad dividiendo la resistencia por la carga. Ahí se recomienda normalmente un factor de seguridad por lo menos de 1,3 y como siempre también hay excepciones y pues si tenemos depósitos susceptibles de sufrir liquidación sometidos a sobrecargas, entonces hay que corregir esta resistencia por otros factores que dependen precisamente del nivel de tensión. Así que CRR representa la resistencia
CSR la carga, ¿no? Y eso ya es un formato, vamos a decir, de comprobación al que estamos acostumbrados, ¿no? Esto es lo mismo que una tensión admisible. Calculamos las tensiones, las comparamos con tensiones admisibles y a partir de ahí tomamos una decisión si tenemos un problema o no. Aquí tenemos la tabla de resultados de unos cálculos donde precisamente se han calculado con los datos de entrada el CSR y el CRR del terremoto en cuestión. En este caso, el terremoto es un terremoto de 7,5 y por eso veis que los valores de CRR 7,5 y CRR son los mismos, o casi los mismos. Pues si calculamos aquí CSR y CRR y dividimos CRR por CSR, nos sale el factor de seguridad. Y vemos aquí que en la capa superficial aparentemente no hay problema, estamos por encima. En la segunda capa también estamos claramente por encima de lo que se recomienda, ¿no? El 1,3. En la tercera capa ya hemos llegado a bajar a 1, es decir, por debajo de lo que se recomienda. Y aquí tenemos 3 capas que están a cierta profundidad, vamos, para liquefacción, pues capas que están a 10 o 12 metros, ya es algo importante. Y aquí, pues, hay una capa intermedia, ¿no? Donde, pues, muy probablemente, pues, vamos a tener un problema porque precisamente es una capa intermedia, es decir, las capas vecinas tampoco superan el 1 o el 1,3. El valor más pequeño, pues, lo tenemos aquí, pero aquí la línea roja indica que ahí podemos tener un problema, entonces deberíamos hacer algo, ¿no? Estos resultados, por supuesto, cambian si cambiamos el nivel la altura o la profundidad del nivel freático, cambian también si modificamos la magnitud del terremoto. Eso significa que para cada escenario de un terremoto, pues hay que volver a calcular y combinarlo con una hipótesis del nivel freático y para eso pues se puede generar un montón de tablas, un montón de escenarios. Pues esto es el proceso, vamos a decir, para hacerlo a mano, si lo quieres hacer a mano, pero hoy en día también existen programas de ordenador que hacen algo muy parecido y son más cómodos de utilizar. Y para estimar la susceptibilidad de liquefacción, pues hay un programa de libre distribución que se llama WSLIC. Es decir, si buscáis en esa página, vais a encontrar enlaces de descarga del programa y lo que se hace aquí es definir las capas, las diferentes capas, ¿no? Se define también el nivel, dónde está el nivel freático y el número de capas y pues así se pueden calcular aquí veis GWT. ¿Qué significa GWT? La groundwater table, el nivel freático. Hombre, no todos duermen, qué bien. Groundwater table, sí. Es decir, dónde está el nivel freático, ¿no? Y pues aquí podemos calcular, ¿no?, distribuciones de tensiones y los factores. Aquí incluso te calculan la velocidad de propagación de este corte de las diferentes capas, te indican aquí N160 los valores y así puedes
definir un perfil de suelo y analizarlo, ¿no?, de manera relativamente cómoda. Creo recordar que para Canadá están incluidas también directamente datos relacionados con sismos o zonas de suelos para aprovechar datos locales, pero tú también puedes definir esas características del suelo por tu cuenta. Es decir, si tenéis ganas de jugar, entre comillas, con este programa, aquí tenéis el enlace. ¿Y de dónde sale el programa? Pues de uno de los grupos de trabajo que llevan años y años trabajando en ese tema. Y tantos años que pues aparentemente no se aburren. Pues fijaros, yo he buscado aquí presentaciones o publicaciones que hacen referencia al CSR, ¿no? El método para calcular CSR, Cycle Stress Ratio. Recordad que es una representación de la carga, el nivel de carga que provoca el suelo. Y aquí precisamente vemos la fórmula, ¿no?, que antes vimos en las transparencias. Y esta es la portada de un informe de 1971. Después de Sid y Idris. Y aquí el mismo Sid y aquí el Idris, pues en 2008 publican cosas, es decir, casi 40 años más tarde. Y en el 2014 está aquí el señor Idris y sigue publicando cosas. Porque siempre se está intentando buscar, digamos, una mejor definición aprovechando datos existentes. Y por eso aquí la intención es, en base a CPT y SPT, estimar la resistencia. Así que no se cansan de buscar la mejor solución. Y que a nivel normativo, ¿qué podemos hacer? Pues si cogemos el código actual, que no sé si sabéis que se está revisando ahora mismo el código, es decir, una nueva generación de códigos va a salir en pocos años, no sé si el año que viene o por ahí, porque tenemos que, vamos, ahora mismo está en fase y creo que alguna fecha límite es en diciembre, o sea que hay que mandar los comentarios. ¿Qué dice el código actual? Pues primero, se permite no tener en cuenta el peligro de liquefación cuando alfa por S es menor que 0,15. Y se cumpla al menos una de las condiciones siguientes. ¿Qué es alfa? Alfa es el cociente entre la PGA para el suelo tipo A y la gravedad. Es decir, si hemos definido el espectro de diseño, pues para el suelo tipo A, en el emplazamiento, podemos calcular alfa. Ese es el parámetro del suelo en el emplazamiento. Y después, si este producto es inferior a 0,15, pues ya miramos aquí estas otras condiciones. Si cumplimos una de ellas, pues ya nos podemos olvidar de la liquefacción, ¿no? Y como veis, estas arenas o estas condiciones, pues por un lado incluyen aquí información sobre el SPT, no mayor que 20, mayor que 30, o información sobre la plasticidad, índice de plasticidad del suelo. ¿Y qué pasa si no nos podemos olvidar? Pues entonces, para estimar ahí el peligro de liquefacción, el código aporta esas dos curvas, que es la tensión cortante cíclica normalizada, y si os fijáis, el aspecto es muy parecido al CSR. Aparece otra vez el factor 0,65. Alfa, recordad, alfa es el cociente entre PGA para el suelo tipo A y la gravedad. Es decir, alfa representa la aceleración del terremoto, ¿no? S, el factor del suelo, y sigma V0
es la presión vertical total. Y después tenemos aquí factor de corrección en función de la magnitud del terremoto para el coeficiente CM, pero en función del SPT, pues podemos entrar aquí en la curva, ¿no?, para arenas limpias y arenas limosas, y buscar la tensión cortante cíclica normalizada para el caso de aplicación. Pues, si hemos identificado zonas que son susceptibles donde se puede producir la liquefacción, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? Pues podemos actuar sobre todos estos factores que sabemos que contribuyen a empeorar la situación. ¿Qué es lo que contribuye a empeorar la situación? Por un lado, mal drenaje. Es decir, si el agua no puede salir, entonces aumenta la presión intersticial. ¿Cómo podemos mejorar la situación de drenaje? Pues una alternativa consiste en añadir estas pilas de piedras, ¿no?, columnas de piedras aquí. Entonces, si en la zona del suelo se aumenta la presión de poro, pues esta presión, pues el agua se puede expulsar a través de estas columnas, y de esa forma el aumento de la presión de poro no va a ser tan grande. Es decir, ayudamos, ¿no? En ese tipo de cosas no hay que olvidar nunca que estamos realmente, lo que intentamos hacer es ganar tiempo. Lo que sabemos es que el terremoto tiene un número de ciclos finito, y lo único que tenemos que conseguir es aguantar hasta, digamos, el último ciclo del terremoto, porque después ya no tenemos un problema, ¿no? Quiero decir con eso, a veces no hay que buscar la solución óptima para todas las situaciones, sino simplemente mejorar un poco la situación. Y eso se puede hacer de diferentes maneras: mejorar el drenaje. Otro dato que vimos que es importantísimo es la densidad relativa, es decir, el nivel de compacticidad. Si se ha compactado bien o mal. Si tenemos un suelo mal compactado, lo que podemos hacer es mejorar la compactación, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues dejando caer de grandes alturas, como aquí, de 25 metros. Es un método muy, muy sofisticado, ¿no? Tenemos una grúa, tenemos un peso y tenemos gente muy animada aquí abajo. Hay que subir ahí el peso de 35 toneladas y dejarlo caer, y ya está. Y como veis, el resultado son estos cráteres que se forman. Y yo creo que nadie duda en que en esta zona la densidad relativa ha aumentado, ¿no? Es decir, lo que hacemos es convertir el suelo flojo, el suelo suelto, en un suelo más denso, ¿no? Y hemos visto en los ensayos de Ishihara que como un suelo denso pues puede aguantar muchos ciclos, pero el problema es el suelo suelto, ¿no?, que no aguanta tantos ciclos. Y otra forma de mejorar la situación es introducir un cambio de suelo. Es decir, si tenemos capas que sabemos que son susceptibles de sufrir liquefacción, si son de poca profundidad, poco espesor, mejor dicho, lo que podemos hacer es incluso mejorar estas capas a propósito, ¿no? En una de las primeras transparencias, una de las condiciones de suelos susceptibles era tener un suelo no cementado. Eso significa que si convertimos el suelo no cementado en un suelo cementado, pues ya bajamos, ¿no?, la probabilidad de sufrir liquefacción. Es decir, podemos mejorar el suelo de esa forma también. Si no queda más remedio que construir aquí en una zona donde tenemos capas
susceptibles de sufrir liquefacción. Entonces es importante tener en cuenta esa situación en la fase de diseño de pilotes. Es decir, si hay una capa ahí, la capa liquefable, pues entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular los pilotes, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que en el modelo de cálculo habría que considerar diferentes condiciones para esta capa y quedarnos con la peor, ¿no? Por último, aquí tenemos algunos daños observados y como ves, esto es una de estas grietas que se pueden abrir y donde la gente ahí saca la foto. Después del terremoto de Anchorage, vemos aquí que aparentemente en esa zona, pues la resistencia de la cimentación pues, ha bajado mucho durante el terremoto, ¿no? Y se ha hundido por completo. Pero lo curioso es que el tablero parece que sigue siendo un tablero continuo, ¿no? Pero simplemente pues, la capacidad portante del suelo durante el terremoto ha disminuido y debido a las cargas de peso propio del puente, pues todo esto ha bajado. Aquí tenemos un caso de Kobe y eso es lo que se ve con bastante frecuencia. Quiero decir que la casa en sí, tú ves la casa y dices, pero está en perfectas condiciones, lo único que está un poco inclinado, ¿no? La casa está inclinada, sí, pero fijaros, aquí en la fachada yo no veo ningún daño en la fachada, ¿no? Aquí en la parte lateral estas letras no se han caído tampoco. Esto fue después del terremoto de Kobe de 1995. Pues el problema es, ¿y qué haces ahora con esta casa? No lo puedes vender como la torre japonés de Pisa o algo así. Es decir, tienes una casa ahí, en una zona, en una ciudad, la casa pues ahora está inclinada, el suelo ha recuperado la resistencia, pues, pero claro, ¿qué haces con esto? En la imagen de la derecha vemos un ejemplo de el desplazamiento lateral, es decir, lateral spreading. Ahí aparecen todas grietas, ahí veis grietas por todas las zonas, es decir, donde se han separado ahí la capa superficial se ha abierto porque alguna capa a más profundidad ha sufrido liquefacción. Esto es otro caso del terremoto de Niigata. Y aquí tenemos la situación que, fijaros, estas casas tienen la misma cimentación, están aparentemente en la misma zona y una pues se ha caído y la otra no. O sea que son condiciones aparentemente muy locales ahí, porque si alguien me dice, no, pero eso está, yo qué sé, 100 metros más para allá, dices, madre mía. O sea que es complicado, ¿no? Es complicado. Aquí otro caso del mismo terremoto y aquí, pues, si os fijáis, yo no veo ahí grietas importantes. Aquí hay daños, pero estos daños pueden ser consecuencia de haber, digamos, golpeado durante el terremoto con la casa vecina, ¿no? Pero a priori, pues, no se ven ahí muchas grietas. Pero claro, esta casa, pues, hay que demolerla y ya está. No queda más remedio. Y en Niigata, otro terremoto ahí, vemos lo que puede ocurrir si tenemos construcciones bajo tierra en una capa que durante el terremoto pues, se convierte en una capa líquida y empuja este registro aquí a la superficie. Es decir, después del terremoto esto subió a superficie. ¿No? Y antes estaba en el suelo, esto estaba a ras de suelo aquí. Aquí vemos zonas donde se han producido las inundaciones y tenemos una mezcla de agua y lodo. Y después del terremoto en Izmir, en Turquía, en 99, algo parecido. Y
aquí tenemos algo que si estamos midiendo las aceleraciones durante el terremoto y vemos este tipo de cambio, fijaros al comienzo del terremoto, aparentemente aquí, sin haber calculado ningún espectro de Fourier, pues tenemos aquí unas frecuencias altas, ¿no? En comparación con estas frecuencias aquí. En algún momento, pues aparecen aquí estas expulsiones y el emplazamiento parece diferente. Entonces, esto es un registro de un emplazamiento sobre el suelo liquefactable. Es decir, al comienzo del terremoto, el suelo tenía su capacidad resistente. Durante el terremoto, pues se produce la liquefacción y eso se manifiesta en un registro de aceleraciones pues, de esa forma, ¿no? Es decir, eso nos indica si vemos ese tipo de cambio de frecuencias dominantes en un registro, pues se puede deber a ese tipo de cosas. Es decir, ha cambiado muchísimo la rigidez en una zona del emplazamiento. Y ahora, porque ya me he pasado ahí bastante, no sé eh, si veis ahora un pequeño vídeo de Japón, pues qué es lo que ocurre. Y ya después de esos 2 minutos termino. Entonces se produce un terremoto, la gente lo nota, la gente en Japón está formada, es decir, tiene un comportamiento, se supone que adecuado, y entonces si os fijáis aquí en el movimiento relativo entre esas dos zonas, vais a ver que pues, se mueven, hay un movimiento relativo. Es decir, una capa inferior aparentemente pues, se ha convertido en algo parecido a un líquido, ¿no? Porque esto está como bailando encima. Veis ahí la farola como baila. Y, y ahora viene la sorpresa. Bueno, el hombre en la bici no tiene ningún problema, pues son japoneses que están acostumbrados a terremotos, ¿no? Y mira qué sale ahí. Sale agua. Y no solamente ahí, sino también a la derecha. Y por eso nuestra cámara pues se va corriendo, porque ahí sale también agua. Y entonces va a buscar en un sitio un poco más seco. Y después seguís filmando. Sé que en esa zona, pues en un momento, pues ahí sale por todas las zonas agua, superficie, ¿no? Y claro, ese tipo de cosas causa mucho estrés, ¿no? Es toda esa zona. Y ahora ya se siente ahí en un sitio seguro, está grabando desde una distancia prudente, pero también ahí sale el agua, sale por todos los lados. Y pues no sé si queda mucho más. Bueno, a ver, ¿dónde está esto? Voy a pegarlo en el, en el chat, si queréis el vídeo. Pues, y con eso termino. Pues, como habéis visto, primero, recordad simplemente que la liquefacción no es una cosa, son por lo menos tres o cuatro.
y hay muchísimos factores que influyen y por eso es un proceso complejo, bastante complejo. Pues muchas gracias por la atención y simplemente voy a avisar que creo que la semana que viene no tenemos clase y la siguiente, después de la clase del viernes, vamos a tener que hacer una ¿cómo se llama? Tutoría grupal, no sé qué, para los que están a distancia, ¿vale? Es decir, en 2 semanas. Si no tenéis muchas preguntas, pues va a ser una reunión diferente. Yo voy a poner un enlace diferente en Moodle y si no hay preguntas, pues esa tutoría grupal puede terminar después de 1 minuto, pero tengo que hacerla por obligación ahí de los señores que nos vigilan, ¿no? Así que muchas gracias por la atención y buen fin de semana.